El sol de la tarde caía intensamente sobre los imponentes rascacielos de Madrid cuando Alejandro Vargas salió de su oficina con el teléfono pegado a la oreja y una carpeta de cuero bajo el brazo. Caminaba con determinación, como si ya supiera qué acuerdo sellar en su siguiente llamada. Pero esa tarde, la rutina impecable que tanto valoraba se iba a desmoronar sin previo aviso. Apenas puso un pie en la acera, una ráfaga de viento se filtró entre los edificios y arrebató los documentos de su carpeta, esparciéndolos como hojas blancas por toda la calle. Alejandro soltó un resoplido de frustración y se inclinó de inmediato para tratar de capturar los papeles antes de que acabaran bajo algún vehículo. Eran informes financieros, gráficos confidenciales, datos sensibles. No podía permitir que se perdieran así como así. Entonces oyó una vocecita a su lado. «Te ayudo». Giró la cabeza rápidamente y se topó con una niña pequeña arrodillada junto a él. No tendría más de 6 años. Llevaba el cabello rubio oscuro recogido en 2 trenzas y una expresión resuelta en sus grandes ojos avellana, casi idénticos a los suyos. Alejandro se quedó paralizado por un instante. No estaba habituado a que un desconocido, mucho menos una niña, le ofreciera ayuda en algo tan cotidiano. Le sonrió de forma cortés. «Gracias, de veras». La niña le devolvió una sonrisa amplia y le entregó las hojas perfectamente alineadas. Fue en ese momento cuando lo vio. En su delicada muñeca colgaba una pulsera de oro fina con un destello sutil al reflejar la luz. Al principio no le prestó atención, pero al observarla mejor, su estómago se contrajo. Tenía un colgante diminuto con un grabado tan peculiar que no necesitó examinarlo para identificarlo. Era una herencia familiar, una pieza única que él mismo había obsequiado años atrás a la mujer que amó y que dejó atrás. Su garganta se apretó, miró a la niña, luego al colgante y de nuevo a esos ojos tan similares a los suyos. Tardó unos segundos en hablar con voz temblorosa. «¿De dónde sacaste esa pulsera?» La niña levantó la muñeca como si fuera un adorno cualquiera. «Me la dio mi mamá, dijo que era de mi papá». Alejandro sintió que el aire se le escapaba por completo. El bullicio del tráfico se convirtió en un zumbido distante. Su corazón palpitaba con fuerza y las manos le temblaban. La niña volvió a sonreír sin percibir nada raro. «Me llamo Lucía». Ese nombre le impactó como un puñetazo. Lucía era el nombre que Isabel había mencionado una vez cuando le suplicaba que no se marchara. Cuando él no quiso oír, se quedó inmóvil con los papeles aún en la mano, pero ya no le importaban. Solo podía ver a esa niña de 6 años que acababa de alterar todo, que acababa de remover 6 años de silencios, temores y equivocaciones. Se inclinó para observarla mejor. «¿Lucía Ramírez?» La pequeña negó con la cabeza mientras apuntó al otro lado de la calle. «Lucía Vargas, mi mamá está ahí en la cafetería, fue por un pastelito», dijo aquello como si fuera el detalle más emocionante de su día, sin idea del sismo que acababa de desatar en el interior de Alejandro. Él tragó saliva mirando hacia la cafetería. A través del cristal se distinguían algunas figuras. Sus piernas vacilaron. 6 años. 6 años sin ver a Isabel. 6 años desde que ella le dijo entre lágrimas que estaba embarazada y él, en lugar de quedarse, dio media vuelta y se esfumó. Se había convencido de que no era verdad, de que era una exageración, de que ella solo trataba de retenerlo. Pero ahora Lucía estaba allí de carne y hueso, con la misma mirada, con la pulsera que solo podía provenir de él. No supo cómo cruzó la calle. Lucía se adelantó sin preocuparse y empujó la puerta del café. Alejandro la siguió sintiendo que cada paso lo aproximaba más a algo para lo que no estaba preparado. La vio de inmediato. Estaba junto al mostrador rebuscando en su bolso. Su cabello, que antes era liso y corto, ahora caía en ondas suaves sobre sus hombros. Vestía una blusa clara y vaqueros simples, nada ostentoso, pero conservaba esa belleza serena que lo había dejado sin aliento la primera vez. Cuando Isabel levantó la vista y lo vio, el mundo pareció congelarse. Sus ojos se abrieron con sorpresa, luego pasaron por confusión y finalmente por una mezcla de temor e incredulidad. Alejandro susurró. «¿Él?» Asintió.
No tenía palabras. Isabel bajó la mirada a Lucía, que ya le contaba cómo había ayudado a un señor a recoger papeles, cómo él la conocía y también conocía su pulsera. Y fue entonces cuando Isabel lo comprendió todo. Alejandro dio un paso hacia ella. Es mi hija. Isabel tardó un segundo en responder. Su mano se posó en el hombro de Lucía como si necesitara confirmar que seguía allí. Luego alzó la vista. Sí, se llama Lucía y es tu hija. Alejandro sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Por mucho que lo hubiera imaginado alguna vez, oír esa confirmación de los labios de Isabel era algo completamente distinto. Lo dejó sin aliento. Isabel se sentó en una mesa junto a la ventana, aferrándose a una taza de café que apenas había tocado. No apartaba la mirada de él como si intentara discernir si lo que veía era real. Lucía se sentó a su lado, contenta, sin notar la tensión. Jugaba con los sobrecitos de azúcar mientras tarareaba una melodía inventada. Alejandro se sentó frente a Isabel sin saber por dónde empezar. La miró con una mezcla de vergüenza, miedo y algo similar a la esperanza. Isabel, no sé cómo comenzar. Ella soltó una risa breve, más por incredulidad que por gracia. ¿Podrías empezar explicando por qué desapareciste cuando más te necesitaba? Él respiró profundo, apoyó los codos sobre la mesa y entrelazó los dedos como si necesitara sostenerse. Tuve pánico. Lo sé, suena cobarde, y quizá lo fue, pero me aterroricé tanto que no supe qué hacer. Cuando me dijiste que estabas embarazada, fue como si algo se quebrara en mí. Isabel lo escuchaba con los labios apretados, sin decir una sola palabra. Pensé que te arruinaría la vida, continuó él. Pensé que si me quedaba, me convertiría en alguien como mi padre, alguien que destruía todo a su paso. Sentí que huir era menos cruel. Ella negó lentamente. Desapareciste, Alejandro. No volviste a llamar, bloqueaste mi número, cambiaste de dirección. Durante meses creí que algo te había ocurrido hasta que entendí que simplemente decidiste eliminarnos de tu vida. Alejandro bajó la mirada con la culpa en el rostro. Volví a buscarte, dijo con voz baja. Tarde, lo sé. Fui a tu apartamento pero ya no estabas. Intenté localizarte, pero no había rastro. Isabel lo observó con una mezcla de ira y tristeza. Me fui. Tenía que hacerlo. No podía criar a mi hija en un lugar donde todo me recordaba que me abandonaste. Lucía, ajena a todo, seguía jugando tranquila. No quería que ella creciera pensando que era un error, añadió Isabel. Alejandro alzó la vista con rapidez, con firmeza en la voz. No lo es. No me atrevería a decir algo así. No sabía cómo manejarlo, pero eso no significa que ella no sea lo más importante. Sé que llego tarde, pero quiero estar en su vida, si tú me permites. Isabel lo miró largamente. No dijo nada. Su rostro no revelaba si estaba más cerca del perdón o del rechazo. En ese momento, Lucía miró a su madre con una expresión seria. ¿Estás enojada, mami? Isabel le acarició el cabello suavemente. No, mi amor, solo estoy sorprendida. Alejandro aprovechó el silencio para mirar realmente a su hija. No solo sus ojos o el tono de su cabello, vio su expresión, su forma de moverse, el brillo con el que narraba las cosas. Era tan parecida a él y también a Isabel. «Hola, Lucía», dijo él con suavidad, «soy Alejandro, yo soy tu papá». La niña lo miró con curiosidad, ladeando la cabeza. ¿De verdad? Alejandro asintió con los ojos brillantes. «Sí, y estoy muy feliz de conocerte». Ella lo observó atentamente. «¿Te pareces a mí?» Él soltó una risa nerviosa, conmovido. Isabel vio la escena en silencio. Algo se removió en su interior. No era perdón aún, pero tampoco era odio. Era una fisura en el muro que había construido todos esos años. Las horas transcurrieron lentamente desde ese primer encuentro. Isabel al final le dio su número, no por confianza, sino por agotamiento. No quería más conflictos. Él no pidió nada más, ni explicaciones ni promesas. Solo preguntó si podría volver a ver a Lucía.
Ella no respondió con palabras, asintió una vez con expresión fatigada, como quien no sabe si está abriendo una puerta o una herida. En los días siguientes, Isabel se refugió en su mundo. Necesitaba espacio, reflexionar, respirar. Durante 6 años había construido una vida sin él. Había sido madre sola, trabajadora infatigable, enfermera de medianoche, maestra de deberes, protectora contra pesadillas. Había educado a una niña hermosa, sensible, valiente, y en todo ese tiempo nunca dijo una mala palabra sobre su padre. Cuando Lucía preguntaba por él, ella respondía con evasivas suaves: «Vive lejos, es complicado». Ahora ya no podía esconderse detrás de esas respuestas, porque ahora él estaba aquí, y quería quedarse. Isabel no sabía qué hacer con todo lo que sentía. Por un lado, la rabia seguía allí, latiendo en su pecho como un tambor persistente. Pero por otro, no podía ignorar lo que había visto, la forma en que Alejandro miró a Lucía como si hubiera hallado algo que llevaba mucho tiempo buscando. No era el mismo hombre que la había dejado. Antes era frío, inquebrantable, con una seguridad arrogante que la había enamorado y luego destrozado. Pero ahora había algo quebrado en él, algo que no intentaba ocultar: vulnerabilidad, sinceridad, dolor, y eso la confundía. A las pocas semanas aceptó que se vieran de nuevo, pero solo en el parque, un lugar público al aire libre donde ella pudiera observarlo de cerca. Alejandro llegó temprano con una bolsa de churros. No estaba seguro de que le gustaran a Lucía, pero apostó por los cubiertos de azúcar. Lucía corrió hacia él sin dudar, con esa confianza natural que tienen los niños cuando sienten que alguien es suyo. Alejandro se inclinó para abrazarla, claramente emocionado. Isabel se quedó a cierta distancia observando. Lo vio agacharse para escucharla hablar de dibujos animados. Lo vio preguntar en vez de interrumpir, reírse con sus chistes y prestar atención. No sacó el teléfono en ningún momento. Todo eso le pareció extraño, pero también reconfortante. Había visto a demasiados hombres actuar por obligación, estar presentes de cuerpo pero ausentes de alma. Alejandro, en cambio, parecía estar realmente allí. Cada gesto, cada palabra con Lucía era auténtica, como si no quisiera perder ni un segundo más. Después de varios sábados en el parque, Isabel se arriesgó a invitarlo a cenar. No era algo que hiciera sin pensarlo, pero Lucía ya preguntaba por él todos los días. ¿Va a venir hoy? ¿Puedo mostrarle mis dibujos? ¿Le puedo contar que se me cayó un diente? Ella no pudo negarle esa alegría, aunque le daba miedo. Alejandro llegó con un ramo de margaritas blancas. Isabel se sorprendió. Años atrás, una tarde cualquiera, le había dicho que eran sus flores favoritas. No pensó que lo recordara. Mientras ella preparaba pasta en la cocina, Lucía llevó a Alejandro de un lado a otro por el apartamento. Le mostró sus juguetes, sus libros, su camita. Él la siguió como si estuviera recorriendo un museo lleno de tesoros perdidos. Después de cenar, mientras Lucía se lavaba los dientes, Alejandro se quedó sentado en la cocina. Observaba el refrigerador lleno de dibujos, las crayolas en el suelo, los imanes con fotos desordenadas. «Todo esto», dijo con voz baja, «lo hiciste tú sola». Isabel no respondió de inmediato. No estaba acostumbrada a que alguien lo reconociera. «Tuve que hacerlo», respondió finalmente. Él asintió con suavidad, sin intentar justificar nada. «Perdóname», susurró. El silencio que siguió fue largo, pero no incómodo. Había dolor en el ambiente, sí, pero también algo nuevo, espacio para sanar. Isabel no lo perdonó esa noche, aún no podía, pero sí lo dejó leerle un cuento a Lucía antes de dormir. Se quedó de pie del pasillo, escuchando cómo tropezaba con algunas frases divertidas y cómo su hija reía desde la cama. Y ahí, en ese rincón oscuro del apartamento, sintió algo que no quería nombrar todavía. No era confianza, tampoco amor, era algo cálido. Esa noche, mientras apagaba las luces de la cocina, supo con claridad que Alejandro no solo había regresado por Lucía, había regresado para enfrentarse a todo lo que una vez dejó atrás.
Y eso, por pequeño que fuera, ya significaba algo. Pasaron las semanas, y Alejandro comenzó a volverse parte de sus rutinas. No todo el tiempo, pero sí de manera constante. Recogía a Lucía del colegio 1 o 2 veces por semana, la llevaba por un helado o se sentaba en el suelo del apartamento a armar puzzles con ella. Era cuidadoso, no presionaba, no invadía. Isabel lo observaba con un corazón dividido. Por un lado, la emoción de ver a su hija tan feliz la llenaba. Por otro, el miedo de que todo fuera temporal la mantenía alerta. ¿Y si volvía a irse? ¿Y si era solo culpa disfrazada de compromiso? Una parte de ella quería creer, otra no podía arriesgarse. Alejandro, por su parte, no dejó de intentarlo. Aprendió las canciones favoritas de Lucía, se esforzó en cortarle el sándwich como a ella le gustaba. Guardaba una libreta y unos colores en su maletín por si tenían que esperar en algún lugar. Incluso fue al colegio a una reunión de padres, sentado en sillas diminutas tomando notas como si fuera una junta ejecutiva. Isabel lo veía y no sabía qué hacer con esa imagen. ¿Era real o estaba a punto de romperse? Había pasado tanto tiempo siendo autosuficiente que ahora no sabía cómo dejar que alguien más entrara. Alejandro había sido su mayor herida, y si ahora se convertía en otra, una tarde lluviosa, todo cambió un poco más. Tenían planes de verse en un restaurante, pero la lluvia lo arruinó todo. Alejandro llegó empapado con el paraguas roto y el traje chorreando agua. Isabel, al verlo en ese estado, no pudo evitar reír. Una risa genuina, sin sarcasmos. «Pareces un perro callejero», le dijo entregándole una toalla. Lucía estaba encantada. Lo llevó directo a la sala para enseñarle su nuevo cohete de cartón. Alejandro se arrodilló con respeto ante cada pincelada de pintura fluorescente. Mientras Isabel ponía la mesa, escuchó a su hija hacer una pregunta que la dejó helada. ¿Te vas a quedar para siempre esta vez? Hubo un silencio que la obligó a mirar por el pasillo. Alejandro se tomó su tiempo antes de responder. Eso espero, Lucy. De verdad lo espero. Lo dijo con la voz quebrada, abrazándola como si fuera lo único que lo mantenía en pie. Isabel miró en silencio desde la cocina. No dijo nada, pero supo que algo en ella había comenzado a moverse. Y hablando de movimientos que cambian todo, si estás disfrutando esta historia de reencuentros inesperados y segundas oportunidades, ¿por qué no te suscribes al canal para no perderte más relatos como este? Además, cuéntame en los comentarios, si pudieras recuperar un objeto perdido que te conecta con alguien importante, ¿qué sería y por qué? Me encantaría leer tus respuestas y ver cómo esta pulsera simbólica inspira tus propias anécdotas. Esa noche, después de la cena, con los platos ya lavados y Lucía dormida en su habitación, Isabel y Alejandro se quedaron sentados en el sofá bajo una luz tenue. Ninguno de los dos hablaba. Afuera, la lluvia golpeaba con suavidad los vidrios de las ventanas, como si el mundo les diera un poco de silencio para pensar. Isabel no sabía cómo romper ese momento. Alejandro tampoco parecía tener prisa por decir algo, solo estaban allí, en una especie de pausa entre el pasado y lo que pudiera venir. Finalmente, ella habló sin mirarlo directamente. ¿Alguna vez pensaste cómo habría sido si no te hubieras ido? Alejandro respiró hondo, como si le hubieran echado un balde de agua fría. Lo pienso todos los días, dijo. Cada cumpleaños que me perdí, cada dibujo que no vi, cada vez que se cayó y yo no estuve para levantarla. Cada una de esas cosas se me clava en el pecho. Isabel lo escuchó con atención. No quería dejarse llevar por las palabras, pero había algo distinto en su voz. No estaba adornada, no era una disculpa ensayada, era real. «Yo no puedo borrar lo que pasó, Alejandro», dijo con calma. «No te voy a mentir, todavía me duele. Me dolió cada vez que Lucía preguntó por ti. Me dolió cuando tuve que inventar respuestas que no me rompieran por dentro. Y lo peor es que pensé que nunca iba a dejar de doler». Alejandro bajó la mirada visiblemente afectado. «Lo sé, no tengo forma de reparar todo, pero voy a estar aquí, todos los días, si eso significa que puedo ganarme aunque sea un pedacito de tu confianza de nuevo.
No estoy aquí por un final feliz, estoy aquí porque no me importa cuánto tiempo tome, quiero hacer las cosas bien. Isabel lo miró por fin. Había pasado años imaginando este momento. Pensó que le gritaría, que lo sacaría de su vida sin miramientos, pero ahora que él estaba aquí, diciendo esas cosas con los ojos al borde del llanto, no era tan fácil. Lucía se asomó en ese instante con los ojos somnolientos y la trenza medio deshecha. «Mami», dijo con voz suave, «¿estás enojada con papá?» Isabel sonrió con ternura, se acercó a ella, le acomodó el cabello y la cargó en brazos. «No, mi amor, no estoy enojada, solo estamos hablando». Lucía miró a Alejandro, que se había quedado sin palabras, y le preguntó con total inocencia, «¿Tú me quieres?» Él la abrazó con fuerza, cerrando los ojos un instante. «Más que a nada en este mundo, siempre, incluso cuando no habías nacido, incluso entonces». Isabel se quedó quieta con esa imagen clavada en el corazón. Alejandro no parecía un hombre tratando de convencer a alguien, parecía un papá que había entendido tarde el valor de lo que había perdido. Esa noche, cuando Lucía se durmió otra vez, Isabel se sentó al borde de su cama. La observó respirar profundamente con la pulsera aún en su muñeca, esa que todo había iniciado en aquel día en la acera, y se preguntó si tal vez, solo tal vez, aún había algo por construir. Al día siguiente, cuando Alejandro se fue, Isabel se quedó en la sala mirando la puerta. Durante 6 años había sobrevivido sin él. Había sido fuerte, dura, práctica, pero ahora, por primera vez, pensaba en algo más que solo resistir. Pensaba en sanar, y no solo por ella, por Lucía también. En los días que siguieron, Alejandro se mantuvo firme. No invadía, no exigía, no presionaba, solo aparecía puntual, atento, incondicional. Isabel lo notaba. Notaba cómo le traía crayones nuevos a Lucía sin que se lo pidieran, cómo aprendía los horarios del colegio, cómo se sentaba con ella a colorear sin revisar el teléfono, cómo se ofrecía a lavar los platos después de cenar. Lo notaba todo y no sabía qué hacer con eso. Una tarde, mientras Lucía armaba un puzzle en la alfombra, Isabel se sentó junto a Alejandro y le preguntó sin rodeos, ¿por qué ahora? Él no fingió sorpresa, ya había esperado esa pregunta. Porque no podía seguir viviendo como si ustedes no existieran. Me cansé de fingir que no me dolía, me cansé de ser un cobarde. Isabel lo miró a los ojos. ¿Y si vuelves a irte? Él la sostuvo con la mirada firme. No me voy a ir. Ella bajó la vista pensativa. No puedo volver a pasar por eso, Alejandro. No puedo dejar que Lucía lo pase. Si te vas otra vez, no vamos a sobrevivirlo. Entonces me quedo por ti, por ella, por mí. Isabel no respondió de inmediato, pero por primera vez en mucho tiempo creyó en lo que escuchaba. Pasaron las semanas, los días se llenaron de pequeñas rutinas compartidas. Alejandro aprendió a trenzar el cabello de Lucía. Se convirtió en experto en muñecas y castillos de bloques. La acompañó a su primer festival escolar y cuando la maestra preguntó si su papá podría asistir a la presentación, ella respondió con orgullo, «Sí, mi papá va a venir». Ese día, Alejandro llegó con flores, una cámara desechable y los ojos llenos de emoción. Lucía cantó fuera de ritmo, moviendo las manos con entusiasmo, y él la aplaudió como si estuviera en un escenario de Broadway. Isabel lo miraba desde la fila de atrás con una sonrisa que no había sentido en años. No era que todo estuviera perdonado, pero algo había cambiado, y tal vez eso era suficiente por ahora. La rutina se fue asentando. Alejandro pasaba tiempo con Lucía con naturalidad, como si siempre hubiera estado allí. La recogía del colegio algunas tardes, la llevaba al parque, la ayudaba con las letras. Isabel lo observaba desde la cocina, a veces con los brazos cruzados, otras simplemente apoyada contra la pared, sin saber si confiar del todo. Pero algo sí estaba claro. Lucía lo adoraba. Cada vez que lo veía llegar, corría a sus brazos como si fuera el mejor momento del día. Le contaba todo, desde que se le cayó un diente hasta que el jugo le tocó en la lonchera.
Alejandro no fingía, no actuaba como alguien intentando limpiar su conciencia, actuaba como alguien que después de años perdido, por fin sabía dónde quería estar. Isabel lo notaba, lo veía en los detalles, en cómo se agachaba a atar los cordones de los zapatos de Lucía sin que nadie se lo pidiera, en cómo doblaba las hojas de sus dibujos para guardarlos en el maletín con tanto cuidado como si fueran contratos de millones de euros. Ella había sido fuerte sola, muy fuerte. Había criado a su hija entre desvelos, llantos ahogados en la almohada y turnos dobles. Había aprendido a arreglar cosas rotas, a esconder el miedo, a estirarse por dentro para que a Lucía nunca le faltara nada, y lo había hecho bien. Pero ahora, ver a Alejandro allí, sin exigir lugar, pero ganándoselo, le removía todo. ¿Podía realmente dejarlo entrar? ¿Podía confiar que esta vez sí se iba a quedar? Un miércoles lluvioso, Isabel se encontró a sí misma cocinando algo más elaborado de lo habitual. No sabía por qué, tal vez porque Alejandro había confirmado que pasaría a cenar, tal vez porque Lucía estaba especialmente emocionada, tal vez porque le nacía hacerlo. Él llegó empapado otra vez, con el traje mojado, el cabello revuelto y una sonrisa culpable. Juro que esta vez sí traía paraguas, pero el viento tenía otros planes. Isabel soltó una carcajada. Eres un imán de tormentas. O tal vez ya se dieron cuenta que me gusta mojarme por lo que vale la pena. No era una frase ensayada, solo se le escapó, pero Isabel la escuchó y no la ignoró. Lucía apareció corriendo desde el pasillo con un dibujo en la mano. «Mira, hice esto para ti». Era un retrato infantil, 3 figuras tomadas de la mano, una niña con trenzas, una mujer con cabello largo y un hombre con corbata. Encima, escrito con crayón verde, decía «Mi familia». Alejandro lo tomó con cuidado como si fuera de cristal. Isabel sintió un nudo en la garganta. «¿Te gusta?», preguntó Lucía con ojos brillantes. «Es lo más bonito que alguien me ha dado nunca». La cena pasó entre risas suaves, conversaciones sobre dibujos animados y algún que otro derrame de jugo. Cuando terminaron de comer, Lucía se quedó dormida en el sillón mientras veía una película. Isabel le puso una manta encima y luego regresó a la cocina con Alejandro, que ya lavaba los platos sin que nadie se lo pidiera. «No tienes que hacerlo», le dijo ella apoyándose en la encimera. «Quiero hacerlo». Isabel lo miró unos segundos. «Me cuesta aceptar que alguien quiera ayudarme». Alejandro se secó las manos y se apoyó frente a ella sin invadir su espacio. «Lo sé, pero no quiero que lo veas como ayuda. Quiero que lo veas como lo que debería haber sido desde el principio. Estoy aquí, Isabel, y no me voy a ir». Ella respiró profundo. «Me cuesta creerte. Entonces te lo voy a demostrar una y otra vez». Hubo un silencio que no fue incómodo, más bien parecía necesario, como un espacio en el que podían respirar lo que sentían sin decirlo todavía. Días después, Alejandro pasó por Lucía para llevarla a su clase de danza. Al volver, ella entró corriendo al apartamento con una pulsera nueva en la mano. «Mira lo que me dio papá». Era una pulsera tejida con cuentas que formaban su nombre, Lucía. Nada costoso, nada ostentoso, pero ella la mostraba como si fuera un tesoro. Isabel la examinó y sonrió. «¿Te gusta mucho?». Isabel miró a Alejandro, que seguía de pie junto a la puerta. No dijo nada, pero esa noche, mientras Lucía dormía, ella se acercó a él mientras se preparaba para irse. «¿Por qué hiciste eso?». «La pulsera». «Sí». Alejandro se encogió de hombros tímido. «Vi a una niña con una parecida en el parque y pensé que a Lucía le gustaría. No fue algo planeado». Isabel bajó la mirada pensativa. «No tienes idea de lo feliz que la hiciste. Es lo que quiero, verla feliz a ella y a ti también si me dejas». Isabel se quedó en silencio. Luego solo dijo, «Te veo el sábado». Alejandro asintió y se fue con una expresión que mezclaba alivio y esperanza. Ese sábado llegaron al parque como de costumbre. Lucía andaba en su patineta con el casco medio torcido y las mejillas rosadas por la emoción. Isabel caminaba junto a Alejandro en silencio, pero no con distancia. Por momentos sus manos se rozaban, y aunque ninguno de los dos las tomaba, tampoco se alejaban. Al dar la vuelta a una rotonda, ella habló sin mirarlo. «Has cambiado». Alejandro la miró sorprendido por lo que escuchaba. «He tenido que hacerlo». «No solo por Lucía», añadió ella, «por ti también». Él se detuvo. «Sí,
Antes solo pensaba en no repetir los errores de mi padre, pero al huir terminé haciéndolos todos. Ahora solo quiero hacer lo correcto, no para arreglar lo que rompí, sino para construir algo nuevo. Isabel no respondió, solo lo miró y sin decir palabra le tomó la mano por primera vez. Y él por primera vez en años se sintió en casa. La vida siguió su curso con una tranquilidad inesperada. No era una calma perfecta, pero sí una nueva normalidad. Alejandro ya no era una visita ocasional, se había vuelto parte del día a día. Lucía hablaba de él como si siempre hubiera estado allí. Papá me ayudó con mi dibujo, papá me hizo trenzas aunque quedaron chuecas, papá dijo que este sábado podemos hacer castillos. Isabel escuchaba esos comentarios con una mezcla de alegría y temor. Una parte de ella se alegraba profundamente de ver a su hija tan feliz. La otra no dejaba de preguntarse si ese equilibrio era demasiado frágil, si todo lo que estaban construyendo se podía desmoronar con una sola decisión. Pero Alejandro no flaqueaba, seguía allí todos los días. Iba a las reuniones escolares, a las citas con el pediatra, a los pequeños eventos del kinder. A veces traía pastelitos después del trabajo, otras veces simplemente aparecía con una sonrisa y tiempo. No hacía promesas, las cumplía, y eso para Isabel era más valioso que cualquier flor o palabra bonita. Un jueves por la tarde, Lucía llegó corriendo del colegio con una invitación entre las manos. Su escuela organizaba una celebración de primavera en el jardín, con bailes, canciones y juegos. Los padres estaban invitados. «Papá, ¿puedes venir?», preguntó con ojos brillantes. Isabel no dudó. «Claro que sí». Alejandro llegó ese día con un ramo de flores amarillas y el rostro nervioso. Vestía camisa blanca sin corbata, los zapatos recién lustrados y una pequeña cámara de bolsillo que compró especialmente para ese evento. Lucía lo recibió con un salto. «Ven, te tengo que enseñar mi corona». La niña llevaba una corona de flores de papel en la cabeza, un vestido blanco con encaje y unas sandalias que ya estaban algo sucias por tanto correr. Era pura emoción. Isabel llegó un par de minutos después, vestida con sencillez, saludó a Alejandro con una inclinación de cabeza y se paró a su lado, sin invadir, pero sin alejarse. Durante la presentación, Lucía y su grupo cantaron una canción que no salió perfecta, pero sí adorable. Alejandro no dejaba de grabar y sonreír. En un momento, sin siquiera notarlo, Isabel lo miró. Lo vio emocionado, con los ojos húmedos y una sonrisa que parecía imposible de fingir. Él sintió la mirada y volteó. Isabel apartó los ojos enseguida, pero ya lo había visto todo. Después del evento, mientras Lucía comía galletas y jugo en la zona de refrigerios, Isabel escuchó algo que le heló la sangre. Dos madres hablaban a unos pasos de distancia, lo suficientemente alto como para que cualquiera oyera. «Ese es el papá que las dejó, ¿verdad?» «Sí, qué descaro venir ahora como si nada, 6 años sin aparecerse. Hay gente que no merece una segunda oportunidad». Isabel sintió como su cuerpo se tensaba. Iba a girarse para responder algo, pero entonces notó que Lucía también había escuchado. La niña bajó el vaso de jugo con la mirada clavada en su papá y una expresión que Isabel no le había visto nunca. Duda, dolor, confusión. Alejandro, sin saber qué pasaba, le ofreció otra galleta, pero Lucía ya no tenía apetito. En el auto, de regreso a casa, Lucía no cantó como solía hacerlo, no pidió poner su canción favorita, no dijo nada. Isabel la llevó directo a su habitación y le ayudó a quitarse la ropa del festival. La niña se sentó en la cama en silencio. «¿Estás bien, mi amor?» Lucía bajó la mirada. «Mami, esas señoras dijeron que papá se fue porque no me quería». Isabel se quedó en shock, se sentó a su lado tomándole la mano. «Eso no es verdad. Lo que esas personas dijeron no es justo. Hablan sin saber». «Entonces, ¿por qué se fue?» Isabel dudó. Podía mentir como antes o podía ser sincera. Optó por la verdad. Con cuidado. «Papá tuvo miedo. No fue por ti. Tú nunca tuviste la culpa de nada. Él estaba confundido y tomó una mala decisión. Pero ahora está aquí y te ama muchísimo. ¿Sabes eso, verdad?» Lucía asintió, pero no parecía convencida.
Se levantó y fue a la sala donde Alejandro estaba sentado revisando unas hojas del colegio. La niña se le subió al regazo sin decir palabra y se le quedó mirando fijamente. ¿Tú me quieres?, preguntó de golpe. Alejandro la abrazó fuerte, cerrando los ojos. Más que a nada en el mundo, incluso cuando no estabas nacida, incluso entonces. Isabel observó la escena desde la puerta, y por primera vez no sintió esa punzada de duda que siempre le seguía a la ternura. Solo sintió paz. Esa noche, cuando Lucía se durmió, Isabel se sentó junto a Alejandro en el sofá. Ella escuchó lo que dijeron esas mujeres, le dijo con calma. Alejandro asintió, serio. Lo noté, pero no sabía cómo preguntarle. Isabel lo miró un momento. «Lo resolviste bien». Él bajó la mirada. «No sé si estoy haciendo las cosas bien, Isabel. Solo sé que no voy a dejar de intentarlo». Ella se acercó un poco más. «Estás aprendiendo a ser alguien en quien ella puede confiar, y eso vale más que todo lo que hiciste mal antes». Alejandro la miró sorprendido por sus palabras, pero no dijo gracias, solo respiró hondo, como si al fin pudiera creer que tenía una oportunidad. «¿Y tú?», preguntó él, «¿tú puedes confiar en mí otra vez?». Isabel no respondió al instante, se quedó pensativa mirando el pasillo donde dormía su hija. «Todavía no lo sé, pero estoy dispuesta a averiguarlo». Alejandro asintió, «Yo también». Y ahí, sin promesas, sin declaraciones, simplemente compartieron el silencio, un silencio distinto, uno que ya no dolía, uno que anunciaba que algo nuevo estaba empezando a florecer. Los días pasaron sin sobresaltos y poco a poco la relación entre los tres se volvió algo más que un intento de reparación. Alejandro ya no era el invitado, estaba en las comidas, en las tareas, en los cuentos antes de dormir. No era perfecto, pero estaba presente siempre. Isabel ya no esperaba que fallara. A veces dudaba, sí, pero su corazón empezaba a descansar. Una tarde, mientras caminaban los tres por el parque, Lucía iba adelante con su patineta, gritando que los alcanzaría en la siguiente curva. Isabel y Alejandro caminaban detrás a paso lento, sin decir nada. El sol caía entre los árboles y todo tenía ese color dorado que parece hacer que la vida pese menos. Isabel rompió el silencio. ¿Te imaginas si no hubieras regresado? Alejandro la miró y sonrió con tristeza. No quiero imaginarlo. Me habría perdido todo esto. Yo tampoco quiero imaginarlo, dijo ella, más para sí misma que para él. Caminaron unos pasos más, luego se detuvieron junto a una banca. Alejandro sacó algo del bolsillo. Era una hoja doblada muchas veces, arrugada en las esquinas. Isabel la tomó y la abrió con cuidado. Era un dibujo hecho por Lucía, una especie de mapa hecho con crayones, un sol en la esquina, un camino, árboles y 3 figuras con flechas señalándonos. Abajo, con letras desordenadas decía: «Este es el camino a mi corazón. Con amor, Lucía». Isabel apretó los labios para no llorar. «Ella te lo dio». «Sí», dijo que si algún día me volvía a perder, con eso podría encontrar el camino de vuelta. Isabel soltó una risa suave llena de emoción. «Es tan suya», murmuró. «Es tan tuya», respondió él con ternura. «Yo solo tuve la suerte de que me dejara volver». Isabel guardó el papel en su bolso, luego se quedó quieta mirándolo, y por primera vez en años no sintió miedo de dar un paso más. «Quizá podríamos intentar lo nuestro otra vez», dijo sin rodeos, «no solo por Lucía, por nosotros». Alejandro no respondió. Se quedó inmóvil como si las palabras hubieran detenido el mundo. Luego asintió con los ojos vidriosos. «He esperado tanto tiempo para escuchar eso que pensé que nunca pasaría». Isabel le tomó la mano. No era una escena de película, no era un final perfecto, pero era real y suficiente. Los meses siguientes fueron una mezcla de momentos sencillos y profundos, paseos en familia, deberes compartidos, planes improvisados. El miedo seguía ahí, pero ya no dominaba, porque donde antes había vacío, ahora había compañía. Llegó el día del cumpleaños de Lucía.
Isabel decidió hacer algo especial, una reunión pequeña en el patio de casa de sus padres. Invitó a unos cuantos amigos, familia cercana y los compañeros del colegio. Alejandro estaba nervioso, no por la fiesta, sino por lo que planeaba hacer después. Cuando el pastel ya había sido cortado y los niños corrían con globos, él llamó a Isabel aparte. Sacó una cajita de su bolsillo. No era un anillo, era una pulsera. La misma pulsera de oro que lo había hecho detenerse frente a Lucía aquel primer día. Ahora tenía algunos colgantes nuevos, una L pequeña, un corazón azul y una inscripción grabada. Nuestra historia empieza de nuevo. Esto no es una propuesta, dijo Alejandro, es un símbolo de lo que hemos pasado, de lo que aún podemos construir. Isabel la tomó con delicadeza, la sostuvo entre los dedos. Gracias, dijo, y lo abrazó. La vida no se volvió mágica después de eso. Seguía habiendo días complicados, cansancio, desacuerdos, pero había algo más fuerte: decisión. La decisión de quedarse, de cuidar lo que se tiene, de elegir cada día ser familia. Lucía creció con ambos a su lado, con cuentos compartidos, desayunos a medias, tareas y risas. Nunca preguntó más por el pasado, solo hablaba del presente y del futuro. Una tarde, mientras jugaban los tres en la sala, ella los miró y dijo: «Ustedes son mi lugar favorito». Isabel y Alejandro se miraron. Ninguno dijo nada, pero lo supieron. Habían logrado lo que parecía imposible: reparar lo roto. No como antes, sino mejor, más fuerte. Y aunque el mundo no se detuvo para celebrarlo, en ese pequeño hogar todo cobró sentido. Gracias por acompañarnos en esta historia hasta el final. Si te ha tocado el corazón, si te ha hecho reflexionar sobre las segundas chances o sobre lo que realmente vale en la vida, te invito con calidez a suscribirte al canal para que formemos parte de esta comunidad de relatos inspiradores. Comparte en los comentarios tus propias historias de reencuentros o abandonos superados y dinos qué lección te llevas de este video. ¿Crees en las pulseras que cambian destinos? Nos encanta leerlos y conectar con ustedes. Hagamos que estas experiencias nos unan más.